Dios les bendiga, queridos amados y amigos. Hoy quiero compartir un tema de gran importancia con todos ustedes y es el sacrificio del Mesías quita el pecado. Eh, por favor, acompáñenme al libro de Juan. Al libro de Juan, su capítulo 1, verso 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí vemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. La Biblia, amados, nos habla de dos pactos de Dios con la humanidad. El primero fue un pacto lleno de leyes y prohibiciones, eh, un pacto que Pablo lo define como algo que era casi imposible para el hombre salvarse y que no incluía a toda la humanidad. Ese pacto estaba lleno de ritos, cultos, ordenanzas, y para el hombre todas las cosas eran muy complicadas. Ahora bien, eh, dice el autor de los Hebreos, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y culto y el santuario terrenal, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces, el sumo sacerdote hacía sacrificios para él y para el pueblo. Entonces, ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, el autor de los Hebreos nos dice: pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, que el Mesías hizo un sacrificio, que derramó su sangre en el madero. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Entonces el Mesías se ofreció y hizo un sacrificio por toda la humanidad y hizo perfecto a los santificados, a los santos, a los redimidos, a los que creen en el Mesías. Entonces, pero de antemano se había prometido un segundo pacto, que es el Nuevo Testamento, el cual sería mejor que el primero, o sea, mejor que el Antiguo Testamento, el cual terminaría una vez por todas con el pecado. Y el Mesías terminó con el pecado. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, ahora el Mesías es nuestro sumo sacerdote. Se ha dado un ministerio muy especial, muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. El autor de los Hebreos, capítulo 7, verso 26, dice: porque tan sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sumible que los cielos. O sea, ese sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, es el Mesías. Recordamos que a través del pecado de Adán reinó la muerte y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la historia no se quedó en el Edén, sino que Dios nos envió al Mesías, a Cristo, y por él entró la vida. Así también está escrito, dice el apóstol Pablo: fue hecho el primer hombre, Adán, una alma viviente, un ser viviente. Y el postrer Adán, o sea, el último Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa esto? El que da
vida. Entonces, el autor de los Hebreos comienza hablando en el capítulo 9 de las características del antiguo pacto, de cómo era el culto, de cómo aquellos sacrificios se ofrecían continuamente y eran insuficientes para terminar con el pecado. Pero más adelante nos habla de un sacrificio que terminó de una vez por todas con el pecado y con la muerte. Y es el sacrificio de nuestro amado Jesús. El autor dice, así también el Mesías fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, el sacrificio del Mesías fue hecho más trascendental de toda la historia de la humanidad. Esa historia no se quedó simplemente dibujada en un madero. No es una mera historia famosa. No es simplemente un buen recordatorio. Es mucho más que eso. La Biblia nos cuenta que cuando el Mesías murió, literalmente el velo se rasgó y el cielo se oscureció. Y fue un día como jamás había existido. Ese glorioso día de la muerte y el pecado fueron destruidos. Se ofreció el Hijo de Dios como sacrificio por nuestros pecados. Aquel momento fue tan impresionante que también nos alcanzó a nosotros. Hoy podemos testificar de su gracia eterna. Nuestra esperanza es que Cristo un día vendrá por nosotros. Guardaremos la palabra del Mesías en nuestros corazones. Esperemos confiado en Él todos los días de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Shalom.